ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos, hermanos. Estos discípulos iban a experimentar una gran angustia, un gran temor, un gran miedo. Realmente cuando tomaran preso al Señor Jesús iban a huir y todos a gran distancia iban a observar cómo crucificaban al Señor. Por eso nunca nos asombraremos lo suficiente ante el valor que el libro de los Hechos muestra de estos hombres, su atrevimiento, su energía, su perseverancia. Usted y yo es muy probable que no tengamos que pasar por lo que tuvieron que vivir estos primeros cristianos, pero nos ayuda mucho al alma ver su sufrimiento, la intensidad de su amor por Cristo. Esto nos beneficia porque produce en nosotros valentía, firmeza, fortaleza. Mirar el peligro al que se enfrentaron, las amenazas, el dolor, nos preparan porque nosotros también, dice la Escritura, sufriremos. También nosotros experimentaremos aflicción en diferentes formas. Nos ayuda al ver estas escenas a conocer el amor de Dios, su fidelidad, su poder, este medio mediante el cual Dios completa sus planes, debe llenarnos de gozo y de paz. Vemos aquí la aplicación de la obra del Espíritu Santo, quien les infundió valor y lo sustentó. Esta es la obra poderosa que el Espíritu Santo obra hoy dentro de nuestros corazones. Los apóstoles y los discípulos de Jerusalén sufrieron persecución. Muchos de ellos, algunos de ellos fueron asesinados. Usted recuerda en el libro de los Hechos el caso de Esteban. Debido a esta hostilidad, a este odio, a esta persecución, a este martirio, los habitantes cristianos de Jerusalén tuvieron que huir, salir de su país, irse a regiones como Chipre, Fenicia, Antioquía, según el libro de los Hechos capítulo 11, versículo 19. Abandonaron su trabajo, sus posesiones y los familiares incrédulos, aquellos que no quieren seguir a Cristo. Cuando Pablo caminaba en dirección a Damasco para propinar prisión a los cristianos, el Señor Jesucristo lo interceptó, lo humilló y le advirtió que él tendría que pasar por sufrimiento, por dolor. Y así fue. Pablo fue apedreado, por ejemplo, en Listra y fue considerado muerto, azotado, encarcelado continuamente. En Filipos, perseguido en Tesalónica, Berea, Atenas y muchas otras ciudades. Sufrió hambre, frío, amenazas de muerte. Aún estando en prisión se hizo complot para asesinarlo. Cuando lo llevaban preso a Roma, su barco sufrió un naufragio. Pablo experimentó en carne propia el odio que él mismo había sentido contra otros cristianos y gente pues que tiene ya una conducta de maldad, como los carceleros, le propinaron gran sufrimiento, él lo dice en 2 de Timoteo. Además, las propias condiciones de las cárceles, el trato que había para los prisioneros en aquella época, pues era realmente malo, terrible, doloroso. En la Biblia nosotros encontramos que en medio de este dolor que experimentaron los apóstoles y los primeros cristianos, recibieron fuerza, recibieron poder. Siempre fue y ha sido Dios
Dios quien sostiene, Dios quien transforma el carácter cobarde, el carácter inseguro, el carácter débil en algo fuerte, en un ser valiente, en un ser temeroso o atrevido más bien. Dios ayuda cuando sus escogidos están siendo atribulados, cuando los que han creído en Cristo claman a Él por ayuda. Y estos que son consolados por parte de Dios, ahora tienen también una tarea. Van a ser instrumento de Dios para llevar consuelo a otros creyentes. Así que lo que aprendemos en la Biblia es que todo cristiano, todo auténtico discípulo de Cristo enfrentará sufrimiento. Toda persona que está comprometida con Dios, con lo que dice su palabra, con la iglesia de Cristo, será odiado y sufrirá persecución. En la Biblia somos enseñados que quien es discípulo de Cristo va a tener desde lo profundo de su ser la disposición de enfrentar dolor, sufrimiento por amor de Cristo. Y este sufrimiento, esta disposición, le va a llegar al extremo de estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Según Juan capítulo 15, versículo 26, usted lo tiene allí a la mano, el discípulo de Cristo será objeto de presión. Este mundo se refiere al sistema de maldad en donde Cristo no gobierna. Este mundo le va a generar tensión, angustia, estrés, presión. Por el simple hecho de ser cristiano, será odiado, perseguido, probablemente torturado, experimentará violencia. Toda la sociedad, personas que incluso no lo conocen, utilizará medios para provocar calamidades, conflicto en sus relaciones laborales, en todas las áreas de su vida, ya que en donde estamos viviendo nosotros es un sistema impío que no teme a Dios, que no respeta a Dios, que no ama a Dios, que no conoce a Dios. Este ambiente va a creer que hace un favor a su Dios cuando asesine a cristianos, según Juan capítulo 16, versículo 2. Profecía. ¿Cuál es la profecía de Jesús? Observe la segunda oración. En el mundo tendréis aflicción. La profecía de Jesucristo es que su discípulo será afligido. Algunos padres se preocupan por decir, ¿cómo le hago para que mi hijo sepa que con Cristo le va a ir mejor? ¿Va a estar bien? No, pues no es cierto, eso no lo dice Cristo. Todo genuino creyente va a sufrir aflicción. Quien quiera ser piadoso, quien quiera ser santo, va a sufrir aflicción, va a sufrir. Este mundo no es para nuestro gozo, para nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en el cielo, reservada en el cielo. Aquí lo que vamos a tener es paz. Vamos a enfrentar las dificultades, pero vamos a tener tranquilidad. Vamos a ser odiados, pero vamos a tener tranquilidad. Jesús dice, tendrás aflicción. ¿Yo cómo convenzo a mi hijo de que le va a ir bien si recibe a Cristo? Sería mentirle. Por eso es imposible que mi hijo quiera seguir a Cristo, porque no le conviene seguir a Cristo. Porque va a tener que ofrendar su dinero, su tiempo, su esfuerzo, su inteligencia, sus planes. Va a tener que... Entonces no es algo razonable, no es algo lógico, humano. Por eso yo no puedo convencer a mi hijo. Quien lo tiene que convencer, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo.
Yo no voy a convencer a nadie. Es imposible que mi hijo se convenza a sí mismo. ¿Por qué? Seguir a Cristo no es por voluntad humana. Dice Juan capítulo 1, versículo 13, no es por decisión, no es porque Dios obra dentro de esa persona. Entonces no digamos mentiras, que le va a ir bien, que le va a ir mejor. No, aquí en este mundo le va a ir peor. Aquí en este mundo va a sufrir. Así que no puede poner su corazón en la felicidad en este mundo. Tiene que estar mirando hacia futuro. Y eso solamente lo puede hacer Dios dentro de la conciencia. Por eso seguir a Cristo humanamente no es posible. Solo Dios puede provocar que nosotros querramos seguir a Dios, querramos seguir a Cristo. Así que esta es una obra sobrenatural. Entonces, en primer lugar, el propósito de Jesús es nuestra paz. En segundo lugar, la profecía de Jesús es nuestra aflicción. En tercer lugar, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Versículo 33. Ahí está el mandamiento, ahí está la orden. Confía en qué se va a sustentar tu confianza. En que Cristo ya venció al mundo. Pero, Señor, ¿cómo puedo tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo voy a tener paz en medio de un mundo odioso y odiador, afanado, peligroso, estresante, inseguro, malo, engañador? ¿Y qué dice Jesucristo a través de sus enseñanzas? Conoce a Dios. Conoce a Dios, porque solamente entonces vas a sentir amor por Dios, solamente entonces vas a tener confianza en Dios, solamente entonces vas a esperar en Dios.